Alberto Fujimori asumió la presidencia en 1990, en un momento en que el Perú estaba sumido en el caos. El terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA sembraban el miedo y la violencia. Pero Alberto Fujimori, con determinación y firmeza, lideró una campaña contra el terrorismo que devolvió la paz al Perú. Si bien es cierto que en la lucha contra el terrorismo, lamentablemente, murieron personas inocentes, es importante reconocer que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. En un contexto en el que el terrorismo se había infiltrado en todos los aspectos de la sociedad, a veces era difícil distinguir entre quienes eran terroristas y quienes no lo eran. Lamentablemente, en algunas reuniones y fiestas, la mayoría de los asistentes eran terroristas, lo que hacía que la labor de las fuerzas del orden fuera aún más complicada. No es una excusa, pero es una realidad que hay que enfrentar. El terrorismo sembraba el terror y causaba miles de muertes, y alguien tenía que tomar medidas para detenerlo. Fujimori asumió ese reto y, aunque no todo lo que hizo estuvo libre de errores, su determinación para acabar con el terrorismo es algo que hay que reconocer. El autogolpe de 1992 fue una medida necesaria para establecer un nuevo orden y una nueva constitución que hasta el día de hoy sigue vigente y ha permitido el desarrollo y estabilidad del país. Uno de los momentos más destacados de su presidencia fue el liderazgo del Plan Chavín de Huántar, que liberó a los rehenes de los terroristas del MRTA en la residencia del embajador japonés. Una operación audaz que salvó la vida de muchas personas. Una de las operaciones militares más exitosas de la historia. En el ámbito educativo, Fujimori implementó políticas que mejoraron la educación en el Perú. Fue el primer presidente en entregar libros gratuitos a los estudiantes de primaria y secundaria, una tradición que sigue hasta el día de hoy. Construyó colegios, donde también se entregó desayunos a los estudiantes, también regaló uniformes, zapatos escolares y útiles escolares, asegurando que todos los niños tuvieran acceso a la educación. La programación de Canal 7, durante su gobierno, fue una de las mejores de la historia, con programas educativos de calidad, como los de la empresa NHK, y programas de entretenimiento, que alegraron a niños y adolescentes. La Guerra del Cenepa fue un conflicto bélico entre Perú y Ecuador que ocurrió en enero de 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori. A pesar de la complejidad del conflicto y las tensiones históricas entre ambos países, Fujimori logró manejar la situación con habilidad y firmeza. Gracias a Alberto Fujimori, Perú pudo defender sus intereses y territorios sin sufrir grandes pérdidas humanas o materiales. Y en el ámbito económico, implementó políticas que estabilizaron la economía, después de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Además, Fujimori invirtió en obras que mejoraron la vida de muchos peruanos. Construyó colegios, postas médicas, comedores populares, electrificó zonas rurales, llevó agua potable a miles de hogares y construyó carreteras. Es importante destacar que el gobierno de Alberto Fujimori no fue una dictadura, sino un régimen autoritario que tomó medidas duras para combatir el terrorismo y restaurar el orden en el país. Además, Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, como algunos sectores de izquierda han intentado hacer creer. Y aunque su legado es controversial, no se puede negar que Alberto Fujimori murió en libertad, rodeado de sus seres queridos. Algo que le duele a sus adversarios y odiadores, que querían verlo morir en la cárcel. Recordemos a Alberto Fujimori como un líder que tuvo más virtudes que defectos. Un presidente que dejó una huella positiva en la historia de nuestro país.